buenos días para todos. 5:30 de la mañana en punto. Arrancamos emisión aquí en Noticias RCN con una postal que se convirtió en el lugar más visitado de Colombia. Y en sus pantallas, el Gran Malecón del Río en Barranquilla, uno de los principales atractivos turísticos en el país. Claro, como no, con la apertura de la Luna del Río, que es esa gran rueda que ven ustedes, esta atracción que se ha convertido ya en símbolo de la ciudad, las visitas se multiplicaron. Estiman las autoridades que más de 100.000 personas ya se han montado ahí a la rueda. Solo entre el 25 de diciembre y el 4 de enero, el Gran Malecón recibió cerca de 700.000 visitantes, imagínense, confirmando hacia Barranquilla como un destino que sigue creciendo y reinventándose. Gracias por unirse a esta emisión de noticias. Tenemos 10 grados de temperatura en Bogotá. El frío usted no se imagina para levantarse a las 3:30 y venir aquí a cumplirles a ustedes televidentes, pero igual lo hacemos con muchísimo amor en este que es 38 de diciembre según nuestra productora Claudia Timana. Seguro ustedes también siguen en ese mood. Vea, por aquí todavía tenemos los cascanueces y los arbolitos de Navidad, pero hoy llegan los Reyes, ¿sí o no? Ya toca echarle sepultura a la Navidad. 5:31 de la mañana. Saludo a Ingrid Tobar en Cali. Buenos días, mi querida Ingrid. ¿Ya quitó la decoración de Navidad de la casa o no? Hola Isa, buenos días. La decoración todavía está, pero este fin de semana ya también se va otra vez para la cajita hasta noviembre o septiembre de este año, perdón. Vamos a ver cuándo, hablando de lo que usted estaba contando ahorita, abriendo esa noticia positiva en Barranquilla, pues le cuento que yo soy una de esa cantidad de usuarios que ya han hecho parte de la luna extraordinaria. Realmente maravilloso como se ve el río Magdalena y toda esa vía ahí paralela en el malecón. Pero miren, vamos a seguir con noticias positivas, Isa, y ahí en la costa Caribe precisamente, porque resulta que en Cartagena le siguen apostando por la recuperación de las playas. Fue así como la alcaldía de esa ciudad entregó de manera oficial la playa de Castillo Grande. Hizo toda una renovación integral. Recordemos que ese es un sector clave para el turismo y para la vida cotidiana de la ciudad. Las obras incluyen mejoras en infraestructura turística, acciones de sostenibilidad ambiental y, muy importante, la dignificación del trabajo de los carperos. Recordemos que ellos hacen parte fundamental de la experiencia en esas playas. Una apuesta por un turismo más ordenado, incluyente y, por supuesto, Isa, sostenible. Esta playa Castillo Grande, en la historia siempre ha sido una playa preferida, pero hoy tiene nuevo ornato, hoy tiene nuevo ordenamiento, hoy tiene casetas salvavidas nuevas, hoy tiene parasoles, hoy tiene la posibilidad de que usted venga, disfrute una gran playa y que el servicio desde el Artot de Playa también sea un servicio de calidad. 5:33 y a primera hora le ponemos el ojo a dos noticias importantes en nuestro país. La primera tiene que ver con la delicada situación de orden público que vivimos. 5 policías permanecen secuestrados luego de ser interceptados en un retén ilegal en Tibú, norte de Santander. Simplemente estaban regresando de visitar a sus familias en un bus y junto a ellos iba el subintendente John Freddy Gómez Arias. A él lo dejaron en libertad precisamente para que alertara sobre lo ocurrido. Y hay otro caso, este enluta a la fuerza pública de nuevo. En Cartagena del Chairá, esto es departamento de Caquetá, 2 policías fueron asesinados mientras se encontraban en un establecimiento comercial. Allí mismo 2 resultaron heridos. La gobernación está ofreciendo 100 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con los responsables. Y la segunda tiene que ver con el anuncio que dio el presidente de acuerdo de Estados Unidos, Donald Trump, con el régimen venezolano. El mandatario afirmó que este país venderá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a la Unión Americana a precio de mercado. Además dijo que él controlará el dinero para garantizar que ambas naciones se beneficien. Ordenó al secretario de Energía, Keith Wright, que ejecute este plan de inmediato.
Arrancamos la información internacional, por supuesto hablando de los 4 días que ya cumplen Nicolás Maduro y Cilia Flores en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. En las últimas horas el equipo de defensa de Maduro, presentó una solicitud para incluir como segundo abogado a Bruce Fein. Es un exfuncionario de la administración de Ronald Reagan y también crítico del gobierno de Donald Trump, quien se unirá a Barry Pollack, y en el caso de Cilia se conoció el nombre de Andrés Sánchez. Él ya estuvo en la primera audiencia de este lunes junto al otro abogado, junto a Mark Donnelly. También fue de conocimiento público que la señora Flores va a tener una audiencia para ella sola el próximo 1 de marzo. La de los dos sigue programada para el 17 de ese mismo mes, como ya se había difundido. Además de esto, Maduro y su esposa han llenado un formulario de atención médica que lo autorizó el mismo juez Alvin K. Hellerstein. Pues recordemos que Maduro dijo que estaba herido cuando se bajó de ese carro al llegar a Nueva York, y la defensa de Cilia Flores planteó la posibilidad de una fractura o de un hematoma severo en las costillas. Además de eso, habían dicho también que la habían visto con unas vendas y con un morado, con un hematoma cerca de sus ojos en el juicio. Durante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sobre la situación de Venezuela, los representantes de Colombia, Brasil, Chile, Guatemala, México y Uruguay condenaron lo que consideran un atentado contra la soberanía de Venezuela. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, sostuvo que además este tipo de acciones son incompatibles con el derecho internacional y con los principios consagrados en la Carta de la OEA. Frente a la gravedad de los hechos, expresamos nuestro categórico rechazo a cualquier acción que atente contra la soberanía, la integridad territorial y la autonomía política de Venezuela, y hacemos un llamado a la unidad y a la solidaridad de América Latina y el Caribe frente a cualquier forma de injerencia externa. Pues por otro lado, en esa misma reunión también hizo presencia el embajador de Estados Unidos ante la OEA y rechazó esos cuestionamientos. Él defendió las acciones de su presidente Donald Trump en Venezuela. Y el secretario general de la OEA, estamos hablando de Albert Ramdin, ofreció herramientas para facilitar la democratización en este país. Instó también a preservar la estabilidad no solo allí, sino en toda la región. No permitiremos que conviertan Venezuela en un centro operativo de Rusia, China e Irán. No podemos tener las mayores reservas petroleras bajo el control de adversarios. Un paso para alcanzar ese objetivo es la liberación de todos los presos políticos. Podemos apoyar una transición democrática en el fortalecimiento de las instituciones, apoyando reformas, brindando asistencia para observaciones de procesos electorales como ya hemos hecho. A las 5:37 volvemos con información de interés en nuestro país. Por supuesto, lo que ocurre en cada región es muy importante para nosotros, por eso hacemos presencia en cada ciudad con nuestros corresponsales que madrugan para estar al lado de ustedes, televidentes. Vamos a saludarlos a esta hora. Se despliegan aquí en nuestra pantalla del set de Noticias RCN. En Cúcuta, Brandon Galvis. Sara Gudelo en Medellín, en Bucaramanga, Estefanía Pedraza, en Santa Marta también nos acompaña hoy. Vemos en Barranquilla está Bernardo Sanabria, por supuesto. Y en Santa Marta hoy le damos un saludo a Luis Fernando Iguarán. Vamos a comenzar esta ronda informativa en Cúcuta con Brandon Galvis. Han pasado solo 7 días desde que empezó este 2026 y vemos que se repite la misma tendencia del año pasado, y es que lo iniciamos con mucha violencia. Si nos vamos para Cúcuta, encontramos a 3 jóvenes asesinados. Sus cuerpos los hallaron a un costado de una carretera, dejados ahí simplemente en una trocha. Están investigando para esclarecer este triple homicidio, pero esto ya representa una alarma en la ciudad. ¿Qué sabemos de este caso? ¿Con qué está relacionado, Brandon? Hola Isa, buenos días. Así es, pues vean, hay consternación aquí en la capital de Norte de Santander frente a este hecho. Sucedió precisamente en la trocha Cormoranes, que comunica a la ciudadela de Juan Atalaya con el sector del anillo vial occidental, y ha generado consternación precisamente porque son jóvenes entre los 20 y 22 años que se encontraban allí compartiendo un momento. Según lo que han indicado algunas personas, pues este sitio es utilizado por los jóvenes para
consumir alucinógenos, pero también para realizar maniobras peligrosas en motocicleta. Por su parte, las autoridades están investigando para ver si esto es un ajuste de cuentas, y los jóvenes fueron identificados como Ángelo Pinzón, como Michael Lobo y también Cristian Jaime. Son los 3 jóvenes precisamente asesinados. Pues esto es una masacre que se ha registrado aquí en el área metropolitana de Cúcuta. Cabe resaltar que durante el año anterior se registraron 7 en norte de Santander. Las víctimas fueron abordadas sorpresivamente por hombres en motocicleta en el sector conocido Trocha Cormorales. La hipótesis preliminar indica que este crimen responde presuntamente a la confrontación de bandas criminales, quienes se disputan el control de microtráfico en estas zonas. Compañeros televidentes, pues vean, en este sitio no hay cámaras de seguridad, por eso toda la información está siendo por parte de testigos que residen en esta zona. Mientras tanto, pues nosotros vamos a seguir muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas frente a las investigaciones de este caso. Ingrid, usted tiene más información. Brandon, muchísimas gracias por entregarnos el reporte completo desde esta zona del país. Pero miren, nos vamos para Antioquia, porque en Caucasia las autoridades entregaron un balance muy complejo sobre las corralejas que se realizaron en ese municipio, y es que fueron 63 personas lesionadas tras estas festividades. Pero además de que esto ya es grave, pues a pesar de los controles también, Sara, hay que decirlo, pues hubo personas heridas en medio de riñas, y pues bueno, esta situación se va volviendo cada vez más grave. Sara, ¿qué medidas han anunciado las autoridades para evitar que en nuevas festividades pues estas situaciones se sigan presentando? Buenos días. Ingrid, televidentes, buenos días. Pues es que mire, a pesar que en Antioquia está vigente la ordenanza 016 del 2025 que regula este tipo de actividades taurinas, pero que además rechaza el maltrato animal, se siguen registrando hechos que extralimitan este tipo de eventos. Lo que ha dicho la alcaldía de Caucasia es que además que se registraron estos 63 heridos, también se impusieron 11 multas, y las personas sancionadas deberán pagar 2 millones de pesos. El balance de las corralejas en Caucasia deja serias preocupaciones. Se registraron desórdenes, riñas y episodios de maltrato animal. Estas personas que generaron estas riñas y estos desórdenes, y sin duda alguna esto es un llamado de atención a toda la ciudadanía, que en este tipo de eventos donde hay participación masiva de la ciudadanía se deben comportar de manera ejemplar. Del total de los heridos, 63 personas resultaron afectadas, 24 de ellas por cornadas. Durante las corralejas también se impusieron 11 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, con multas cercanas a los 2 millones de pesos. Sara, también le quiero preguntar sobre los 3 integrantes de una misma familia que fueron retenidos y asesinados, al parecer por integrantes del Clan del Golfo, pero que además a esta situación se le suma el asesinato también de una persona en zona rural de Begachí. ¿Qué más se sabe? Ingrid, mire, ya están identificadas 3 de esas personas. Estamos hablando de Jefferley Madrigal Castañeda, Juan Carlos Madrigal Ruiz, Jorge Andrés Madrigal Ruiz. Estos 2 últimos hermanos y el primero un primo. Lo que han dicho las autoridades es que estas personas habrían sido retenidas de manera ilegal el pasado 4 de enero y fue ayer cuando las autoridades encontraron sus cuerpos. Pero además se trabaja en la identificación de otro cuarta persona que estaría ahí justamente en vía pública. Lo que se sabe entonces hasta el momento es que se han registrado 4 homicidios en el nordeste del departamento, 1 en Remedios, 2 en Begachí y 1 más en Amalfi. Las víctimas habrían sido retenidas de forma ilegal el día 4 de enero por presuntos integrantes del Gao Clan del Golfo, su estructura Jorge Iván Arboleda Garcés, en hechos asociados con dinámicas del control territorial. Se estableció que 2 de las víctimas eran hermanos y un tercero un primo, confirmando un vínculo familiar entre los fallecidos. Lo que también han dicho las autoridades es que es muy probable que los presuntos responsables de estos 4 homicidios sea el Clan del Golfo, precisamente por el control del territorio y del microtráfico. Ingrid, usted tiene más noticias.
Sara, sí, son noticias del Valle del Cauca porque en este departamento fue desmantelada una red de trata de personas que, según las autoridades, enviaban a mujeres hasta Noruega para ser explotadas sexualmente. El líder de esa banda y quien fue capturado sería un ciudadano colombo-noruego. Precisamente, según las autoridades, pues este hombre contaba con circular roja de Interpol y también dicen que este golpe permitió rescatar a varias víctimas y avanzar en la judicialización de los responsables. Lo más importante es cuando se trasciende de la denuncia a la judicialización. Ello genera unos resultados que da credibilidad en la justicia. La trata de blancas es una denuncia recurrente por parte de la personería, manifestándole a las mujeres que no se dejen engañar a través de las falsas ofertas, de los falsos empleos. Era el personero de Cali que ustedes acaban de escuchar, quien también nos contó sobre la situación que sigue siendo crítica por la llegada de desplazados desde Buenos Aires, en el departamento del Cauca. La personería ha atendido personalmente estos casos y es que en las últimas horas han llegado 40 familias más. Dicen que la situación es muy compleja por la inseguridad que se vive en esa parte del norte del departamento. El último reporte del día de hoy son 27 familias provenientes de Buenos Aires, Cauca, de las veredas, que están aquí buscando refugio, ayuda. Ellos están buscando redes de apoyo y en la medida en que eso no se logre consolidar, pues vamos a ver cómo la pobreza se va a acrecentar. 5:46 de la mañana ya, seguimos con el departamento de Santander. Hay 6 municipios que tienen la alerta porque están sin agua potable. Las autoridades pues les tocó habilitar unos carrotanques para llegar a abastecer estas poblaciones. El problema, Estefanía, es que 2 de ellas son muy turísticas, Barichara y Los Santos. Imagínense, ahí están sin agua en los hoteles y en todos los centros que reciben tanta gente. Así es, Isa y televidentes, muy buenos días. Pues la situación es que según las autoridades, además de Barichara y Los Santos, este racionamiento de agua también se registra en Aratoca, Zapatoca, Suaita y Cabrera, municipios que también son bastante visitados en esta temporada de vacaciones, pero también en previo al puente festivo que se aproxima. Es por eso que ya se enviaron carrotanques especialmente a 3 regiones de estos 6 municipios en donde se está ayudando a 20.000 personas que ya resultan afectadas. Esto debido a que en los municipios se registra un racionamiento en los puntos de captación. Es por eso que también hacen un acompañamiento a las autoridades para que sensibilicen a la población con campañas y haya un ahorro del agua en estos municipios. Debido a esta temporada de menos lluvias, hemos prestado apoyo a 3 municipios, el municipio de Cabrera, el municipio de Zapatoca y el municipio de Barichara, donde ha sido necesario enviar apoyos de carrotanques para poder abastecer estas poblaciones. Y es importante tener en cuenta que este racionamiento de agua y la falta de líquidos se registra precisamente en una temporada en donde hay menos lluvias y las autoridades mantienen también una alerta, un monitoreo en los ríos, en los cauces que llegan a estos municipios que son altamente visitados por turistas, no solamente locales, sino también nacionales e internacionales. Ingrid, usted tiene más noticias. Estefanía, gracias. Mire, y seguimos nuestra ronda en Magdalena porque es preocupante lo que está ocurriendo en la troncal del Caribe. Y es que allí, entre Ciénaga y Barranquilla, están denunciando que hay un peaje que ha sido instalado de manera ilegal. Es un peaje humano. Dicen los conductores que este espacio se estaría siendo aprovechado para robar a las personas que viajan por esta zona. Luis Fernando, buenos días. Bueno, cuéntenos qué tan común y qué tan constante es esta situación. Ingrid, televidentes, muy buenos días. Lamentablemente es una situación bastante frecuente en esta importante vía nacional del Caribe colombiano. En esta oportunidad se dio a la altura del corregimiento de Palermo, en jurisdicción del municipio de Sitio Nuevo, aquí en Magdalena, muy cerca al río del mismo nombre. Peajes o retenes humanos ilegales, que consisten en que un grupo de personas bloquean la vía y prácticamente extorsionan a los conductores para permitirles el paso. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado. Bloquean la carretera con su propia humanidad y con talanqueras. El objetivo de este grupo de personas, entre las que también se encontraban mujeres, era detener el tráfico y cobrar ilegalmente a cada vehículo por dejarlos continuar su camino.
Toca de plata del bolsillo de nosotros para poder pagar, para poder pasar. No se salvan ni vehículos de carga, buses y menos los carros particulares. Incluso quienes se niegan a pagar o intentan evadirlos sufren agresiones. Entre esta noche hubo una tranca ahí, no conocemos el motivo, cuál fue la tranca, que estuvo hasta las 11:30, 12 de la noche. Este tipo de hechos se han vuelto repetitivos en esta carretera, por donde pueden transitar diariamente en época de alto turismo unos 15.000 vehículos. No ha existido autoridad que le ponga fin a ese interés de unos pocos de afectar a Colombia, y especialmente la movilidad y la seguridad de ese sector. Los afectados piden intervención para evitarlos y judicializar a quienes participen en ellos. No, pues no puede ser. ¿En manos de quién entonces está el control de nuestras carreteras? 5:50 de la mañana, van 7 días del año y las reacciones por el incremento del salario mínimo se sienten también en las regiones de nuestro país. Por supuesto, desde Barranquilla nos cuentan, Bernardo, que el gremio portuario está advirtiendo que gracias a este aumento, pues eso va directo a su actividad, directo a la logística, y que los costos operativos pueden ir subiendo. ¿Qué más están diciendo? ¿De qué más están quejando, Bernie? Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarla a usted, a los televidentes. Es una gran preocupación que tienen precisamente el gremio portuario en la capital del departamento del Atlántico debido a los costos del salario mínimo, y que va a restar la competitividad especialmente de las empresas portuarias ubicadas aquí en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, aquí donde nos estamos originando esta información. Del 5 al 20% del sector portuario son trabajadores que ganan el salario mínimo, pero atención, cuando ya la carga está en tierra, las personas encargadas del cargue, del descargue, por lo general el 90% de ellos ganan el salario mínimo, lo que genera unos aumentos sin duda alguna en lo que van a ser los aranceles, en los costos, y que resta competitividad aquí precisamente en el puerto barranquillero. Y aquí sí puede haber un aumento importante en los costos portuarios y en los costos de la logística. Colombia ya viene siendo un país con una logística costosa comparado con países de la región y con países de la OCDE, no por el salario mínimo, sino por otros factores. Pero esta medida indudablemente va a impactar y va a hacernos un país más costoso en donde podamos perder competitividad y eficiencia. Bernie, ya son las 5:51 y déjeme, le pregunto por un escándalo que tienen ustedes por esos lados, y es que la segunda brigada del ejército ya confirmó que se desaparecieron 46 armas que tenían almacenadas en un batallón militar, pero oiga, lo más grave de todo esto es que esas armas ya se las habían incautado a grupos ilegales. ¿Qué explicación han dado? ¿Dónde puede estar esta cantidad importante además? Sin duda alguna, Isa, una cantidad importante. Estas armas se perdieron, por decirlo de alguna forma, o se las robaron, para decirlo de la forma correcta, del batallón de servicios y apoyo del ejército. Para los barranquilleros se ubique, es donde funcionaba anteriormente la segunda brigada del ejército, ahí en el barrio Modelo. De ese punto, las armas, 46 en total, armas largas, que precisamente, como usted le dice, Isa, habían sido decomisadas a grupos ilegales en operativos adelantados por el ejército, por la fiscalía. Precisamente esas armas se encontraban allí en custodia, armas de grupos armados ilegales. Pues bien, 46 en total desaparecieron. La razón no se sabe. Ya la justicia penal militar y las autoridades están adelantando la investigación para establecer qué rumbo tomaron esas armas. Algunas fuentes consultadas por Noticias RCN señalan que muy probablemente ya están en manos nuevamente de grupos ilegales. La investigación por parte de las autoridades continúa. Ingrid, usted con más información. Gracias, Bernie. Bernie, escuche esta cifra y también ustedes televidentes, 71.000 millones de pesos es lo que estaban pidiendo los cocheros de Cartagena para poder retirar definitivamente los caballos del centro histórico. Una cifra, por supuesto, que ha sido calificada por la alcaldía como desproporcionada y ha generado polémica. Ivonne, bueno, ¿en qué se basan ellos para pedir esa cantidad de dinero? Buenos días. Ingrid, buenos días. Pues mire, los propietarios de los antiguos coches lo que dicen es que los nuevos coches eléctricos son propiedad del distrito de Cartagena y que ellos tenían su capital invertido tanto en carruajes como en caballos. Por eso es necesario que se presente la indemnización. Ellos han tasado cada carruaje en 930 millones de pesos y cada caballo en 93 millones de pesos. Son en total 60 carruajes y 120 caballos. La cifra de 71 millones de pesos, como usted lo ha dicho, la alcaldía la ha catalogado como desproporcionada y además inviable para las finanzas públicas. Y esto, por supuesto, ha despertado una nueva polémica en la ciudad con respecto a este caso.
No tiene ningún sentido que se pretendan indemnizaciones multimillonarios por una actividad que además que es ilegal, durante muchos años viene generando maltrato animal, problemas de movilidad y daños al medio ambiente. Todos estos problemas sociales que los cartageneros hemos tenido que soportar. No, estábamos felices por la noticia, pero han salido tantas aristas con este tema que se está complicando. Todo es por el bienestar de Cartagena. Gracias a Ivonne, gracias a todos nuestros corresponsales en las regiones. Más adelantico nos volvemos a encontrar con ellos. Por ahora son las 5:54 de la mañana y miren, mientras en muchos lugares del país el inicio de año se celebró, a mí como no me gusta, con mucha pólvora, en Chimichagua, en Cesar, otra iniciativa cambió ese ruido por música y ese riesgo por apostarle al talento. Lo hicieron a través del vallenato, niños y niñas que son los mensajeros de la cultura y de la esperanza. Las tradiciones pueden cambiar y pueden cuidarnos en lugar de ponernos en riesgo. Si en cada rincón de Colombia el inicio de año se vive de manera distinta, en Chimichagua, Cesar, los protagonistas son los niños, quienes llenan de alegría la celebración de los Reyes Magos y entre cantos se despiden de la Navidad. De una forma que pueden ver muy bien es del vallenato. Nosotros estamos tratando de inspirar a los niños a que sigan sus mayores talentos, mayores pasiones y que no se la queden como en la casa ahí viendo a teléfono aburrido, sino que salgan a las calles, disfruten de vallenata. Queremos recibir el apoyo, queremos que sepan que hay un conjunto de vallenato que está apoyando a todo el pueblo. Estos niños, intérpretes de música vallenata, con acordeón, caja, guacharaca y guitarra, recorren las calles recordando que pasaron una Navidad sin pólvora. Para el riesgo que hay en los niños, la pólvora sería, como mejor dicho, un demonio que mata a los niños. Que dejen la pólvora, por favor, que no quiero verlos por allá tirados con un brazo roto, con un brazo apuntado, con unos dedos apuntados. Sin guerra, sin pólvora y sin nada malo, para que el vallenato sea lo que libre toda ese montón de recochera que hay aquí en Chimichagua. Son 40 niños escogidos por el programa especial de la Policía Comunitaria, quienes tienen la misión no solamente de cantar, sino de atraer a menores de zonas vulnerables. Estoy trabajando mancomunadamente con la comunidad para poder rescatar de esos espacios que nos ha convertido en la drogadicción, el trabajo infantil y otros riesgos que nuestros niños están siendo afectados, para poderlos por medio de la música atraerlos, integrarlos y poder recuperar esos espacios. En Chimichagua, la pólvora no tendrá espacio en la llegada de los Reyes Magos, pero sí la música vallenata, insignia que identifica al Cesar. Una iniciativa sin duda maravillosa que se podría replicar en el resto del país para decir no hay más personas quemadas con pólvora y muchísimo menos los niños. Es momento de fe con el padre Walter Zapata. Apreciados amigos de nuestro canal RCN, muy buenos días para todos. Que la paz y el amor de Dios inunde sus corazones en este miércoles. Escuchen esto con atención. Rodéate de personas que tengan metas más grandes que las que tú tienes, porque la ambición es contagiosa. Cuando hay admiración, la envidia desaparece y terminamos todos superándonos, no envidiándonos. El envidioso no vive, agoniza. Esto lo escribió un gran amigo, Juan Guillermo Zapata. Un veneno en el alma mora y carcome sin piedad. Viene llena de maldad y del mundo es invasora. Con amargura devora, con su presencia fastidia. Ese estupor que no alivia, que marchita el corazón sin hallar satisfacción. Así es la bendita envidia. Hay personas que lo pueden tener todo, pero no pueden ver a los demás felices. Y digámoslo así, no los pueden ver gritando de felicidad porque les molesta sus oídos, les fastidia en sus ojos y les remuerde la conciencia. Y por eso solo desprecian la libertad del vecino. Y cuando de derechos se trata, con más fuerza y valor los gritamos para que si no los matan las balas, por lo menos se mueran de envidia. De ahí que la justicia social moderna no es justicia, es el disfraz moderno del saqueo y la expropiación. Mírenlo así, el hijo rico pide todo a sus padres, el hijo pobre sueña con darle todo a sus padres. Esa es la diferencia. A los hermanos no los separa el tiempo, los separa la envidia, los chismes y las faltas de respeto. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Muchas gracias, padre. Ya son las 5:58 de la mañana. Avanza nuestra primera emisión de noticias y aquí están los titulares de las más importantes del día. Las
Autoridades ofrecen 100 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con la captura a los responsables del ataque en el que murieron 2 patrulleros y 2 más resultaron heridos en Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá. Noticias RCN habló con doña Carmen, madre del subintendente Alfonso Flores Flores, quien pidió justicia y le exigió al gobierno más protección para los hombres que protegen a los colombianos. Aún se desconoce el paradero de los 5 policías secuestrados en norte de Santander cuando regresaban de sus días de descanso. Las familias exigen su liberación inmediata. El presidente Donald Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Esto tras un acuerdo que dice hacer con las autoridades interinas. Según el mandatario, el crudo se venderá a precios internacionales y los recursos obtenidos estarán bajo su control. Pacientes de la nueva EPS en riesgo. Juan Sebastián, de 27 años, con 13 enfermedades huérfanas, no recibe sus medicamentos vitales. Interpuso tutela, pero ni así le responden. Su mamá pide ayuda urgente. La crisis en la entrega de los medicamentos se extiende a otras zonas del país. En Medellín, pacientes con enfermedades graves denuncian que no reciben sus tratamientos debido a las fallas con el gestor farmacéutico, lo que pone en riesgo su vida y su salud. En Bogotá, la Fiscalía imputó cargos al propietario del vehículo involucrado en el accidente en la avenida Mutis que dejó 2 personas muertas. Según la investigación, habría permitido que un conductor en estado de embriaguez manejara el automóvil. El procesado no aceptó los cargos. Conductores denuncian por la troncal del Caribe un peligroso retén humano ilegal que genera riesgos en esa importante vía nacional. Personas bloquean la carretera y piden dinero a ocupantes de los vehículos para permitirles el paso. Esto genera riesgo, temor y congestión. Más información en minutos. Después de 5.000 millas desde Cartagena, el buque ARC Simón Bolívar llegó al punto más austral del continente, Punta Arenas, en Chile. En minutos les contamos cómo fue la maniobra en medio de ráfagas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. Son las 6 de la mañana, 2 minutos. Les agradecemos que estén conectados con nosotros en esta nueva jornada informativa. A primera hora, en un ratico, les vamos a estar hablando de los trámites que tienen que hacer si son padres de familia y si necesitan matricular a sus niños en los colegios públicos de Bogotá. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que necesitan llevar? Pues les vamos a contar detalladito para que no se pierdan y los niños puedan entrar al colegio tranquilamente. Vamos a comenzar este bloque informativo con mucha tristeza, con mucha decepción, creo que cansados además, y así creo que también se sienten ustedes televidentes, porque apenas va una semana de este año nuevo, de este 2026, y ya vemos mucha violencia, nuevos ataques a la fuerza pública que dejan uniformados secuestrados, pero también asesinados. Hoy otra vez 2 familias están en duelo porque les asesinaron en Cartagena del Chairá, en el Caquetá, a sus hijos, al subintendente Luis Alfonso Flores y al patrullero Roosevelt Alexander Lesmes. Y es que, según información que nos entrega el Ministerio de Defensa, 166 uniformados han sido asesinados en los meses recientes, entre el 2025 y esto poco que va del 2026. 89 militares, 77 policías, no son cifras, son seres humanos que han dejado un gran vacío entre sus seres queridos, familias destruidas que hoy en medio del dolor están clamando por garantías. ¿Cómo les parece a ustedes que logramos hablar con la mamá del subintendente Luis Alfonso Flores, que es a quien ustedes ven aquí en pantalla, que ya no nos acompaña? Es una mujer que hoy tiene que cargar con el dolor más grande, que es despedir a un hijo. Ella lo describe como un hombre que siempre estuvo muy orgulloso de pertenecer a la policía, pero además de convertirse en el protector de su familia. Está pidiendo justicia, pero además es capaz de decir: necesitamos garantías para aquellos que siguen cuidando al país. Por eso nos vamos a esta hora con César Velandia, quien nos tiene los detalles de esta información, porque fue quien habló con la mamá. ¿Qué sabe ella? ¿Cuándo le van a entregar a su hijo para darle sepultura? César, con los buenos días.
Isa, televidente, muy buenos días. Pues como usted lo ha dicho, el departamento del Caquetá está de luto por el ataque cobarde por parte de disidencias de la FARC en el que murieron 2 patrulleros y 2 más resultaron heridos. Uno de ellos permanece aquí en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de la capital del Huila. Y han dicho además que esto ocurrió en Cartagena del Chairá. Noticias RCN, como usted lo ha dicho, habló con doña Carmen, madre del subintendente Luis Alfonso Flores Flores. Dijo que toda la vida su hijo amó la institución y siempre quiso pertenecer a ella. Recuerda que la última vez que lo vio feliz fue cuando estuvo al lado de su hijo de tan solo 10 meses. En las próximas horas el cuerpo de su hijo será entregado para darle un último adiós. Y ojalá les alcance la vida para arrepentirse del dolor que le han causado a esta familia. Ella es doña Carmen, mamá del subintendente Luis Alfonso Flores Fleres, asesinado a sangre fría junto a su compañero, el patrullero Roosevelt Alexander Lesmes, en un local en Cartagena del Chairá, en Caquetá. Mi último momento feliz con él fue cuando vino a compartir conmigo la alegría de que iba a ser papá. Vino a darme esa gran sorpresa. Y bueno, lo celebramos y fue la última oportunidad que tuve de celebrar algo con él. Las autoridades ofrecieron 100 millones de recompensa por información, mientras que los 2 uniformados que resultaron heridos recibieron atención médica. Con la gobernación, con las alcaldías, se adelantaron consejos de seguridad y con el apoyo desde el primer momento de nuestro Ejército Nacional y de nuestra Fuerza Aeroespacial, logramos extraer los 2 heridos momentos después de ocurridos estos hechos. Además, señalan de estar detrás del ataque a Juan Agudelo Salazar, alias Urias Rendón, de las disidencias de Calarcá, que tendría control de grupos criminales en Caquetá. Las autoridades responsabilizan a la estructura Rodrigo Cadete, al mando de alias Uria, como los responsables de este ataque, en el que murieron 2 patrulleros y 2 más resultaron heridos. La policía ha dicho además que no se trató de un ataque contra la población civil, sino estrictamente contra sus uniformados. Información desde la ciudad de Neiva. Vuelvo con usted, Isa, con más noticias. Muy buenos días. Gracias por los detalles, César. Nos dejó aún más tristes escuchar lo que contó la mamá del subintendente que iba a ser papá. Qué dolor tan grande. Pues para que conozcamos cómo avanzan las investigaciones frente a estos ataques, saludamos a esta hora al general Warlington Iván Gualdrón. Él es el jefe nacional del Servicio de Policía. Muy buenos días, general. Gracias por unirse a esta emisión de Noticias RCN. Un especial saludo a usted y a todos los televidentes. La Policía Nacional rechaza y lamenta la muerte de nuestros 2 policías en el municipio de Cartagena del Chairá. General, ¿qué estaban haciendo estos 2 uniformados allí? Bueno, en el video los vemos que estaban departiendo como en una hora seguro libre que tenían para ellos ahí socialmente, pero ellos, ¿qué estaban haciendo allí en Caquetá? Nuestros policías, 4 policías, habían salido de la estación a hacer un patrullaje. Ellos estaban atendiendo un plan preventivo de control de establecimientos abiertos al público. Habían llegado a este lugar, se encontraron con estas 2 personas particulares, quienes los invitaron a tomar algo. Ellos aceptan y una vez están compartiendo en la mesa, como se ve en el video, lamentablemente unos criminales le quitan la vida a 2 de ellos y 2 quedan heridos, quienes fueron trasladados inicialmente al municipio de Florencia, donde recibieron asistencia médica, y uno de ellos, el intendente Johan Fabián Márquez, fue trasladado a la ciudad de Neiva, donde está recibiendo atención médica especializada. La policía inmediatamente pone a disposición todas sus capacidades de investigación, de inteligencia, operativas, en coordinación con nuestro Ejército Nacional. Empezamos a hacer una serie de patrullajes con el fin de establecer quiénes son los autores y también llevarlos a la justicia para que respondan por estos hechos. General, esas 2 personas, esos 2 civiles que se ven ahí, que usted nos dice que los estaban invitando a una cerveza, ¿están dentro de la investigación de pronto porque podrían estar vinculados? ¿Ya los identificaron y además de ellos hay algún capturado en este momento? No tenemos personas capturadas en el momento. La policía con la fiscalía de manera inmediata se apertura la investigación penal y en desarrollo de esta se establecerá las responsabilidades
que tengan las personas que cometieron estos hechos criminales. Esos dos civiles que estaban ahí hablaron cuando llega la policía a ver todo lo que sucedió después de este tiroteo. ¿Hablaron con ellos, con esas dos personas? ¿Las identificaron? Claro, están identificadas, inclusive una de ellas recibió una herida y se encuentra en un centro asistencial. General, ¿cuál es el panorama de orden público, no solamente en Caquetá, específicamente en este municipio de Cartagena del Chairá, que era donde los dos uniformados estaban adelantando labores? ¿Cómo vive la población allá el día a día? Es importante indicar que desde el 2023 no se presentaba una acción en Cartagena del Chairá, pese a que el año pasado Cartagena del Chairá tuvo un incremento en los homicidios, un leve incremento, y esto obedece a la presencia de este frente Rodrigo Cadetes al mando de áreas Urías Rondón, quien ha venido generando en área rural de este municipio unos homicidios selectivos. ¿Hay algún enfrentamiento en el territorio con otro grupo ilegal o son estos enfrentamientos simplemente en contra de la fuerza pública? ¿Es algún tipo de corredor importante para ellos? ¿Por qué esta zona? Este es un corredor estratégico que tienen ellos hacia el Amazonas por el río Caguán. Y ahí se tiene, por informaciones de inteligencia, una confrontación entre las estructuras de alias Calarcá con las estructuras de alias Mordisco. O sea, ahí se disputan un control territorial, el Estado Mayor de Bloques y Frentes con alias Calarcá y el Estado Mayor Central de alias Mordisco. Es el general Warlington Iván Gualdrón, el jefe nacional del Servicio de Policía. Le agradecemos que se haya conectado con Noticias RCN. Solidaridad, por supuesto, como siempre, con nuestros uniformados. Un feliz día. Muchas gracias. Ya son las 6 de la mañana, 11 minutos, televidentes. Nosotros hablamos de otro tema que no es menos preocupante y es el secuestro de 5 patrulleros de la policía. Otro ataque apenas en 7 días del año. Los tienen ustedes ahí en pantalla. Son 5 patrulleros que fueron interceptados por criminales en medio de un retén ilegal en Tibú. ¿Qué estaban haciendo? Regresando en un bus de visitar a sus familias, de haber pasado con ellos las festividades. Desde Noticias RCN rechazamos este secuestro y por supuesto acompañamos a sus familiares en medio de esta incertidumbre. Liz, pues muchos de ellos estaban compartiendo con sus familias en este fin de año, habían regresado, estaban de hecho juntos en este bus, dejan suelto a uno para que diga que lo secuestraron, pero denos más contexto del caso, de qué grupo ilegal estamos hablando. Isa, televidentes, buenos días. Pues mire, la policía todavía no ha confirmado qué grupo ilegal podría tener a estos 5 uniformados, que ya se completan 24 horas de este secuestro. Lo que sí se sabe es que esos uniformados harían parte de la subestación petrolera y 3 Bocas que están ubicadas allí en norte de Santander. Pero Isa, mire, esta no es la primera vez que surge un secuestro bajo esta modalidad, llamémoslo así, que son los retenes ilegales. Pero recordemos que hace 6 meses en Arauca precisamente secuestraron a 2 policías de la Dijín y todavía no se conoce o no se sabe precisamente qué va a pasar con ellos, si se va a dar la liberación de ellos o qué es lo que sucede. De hecho, ayer hablábamos precisamente con estas familias y siguen pidiendo y siguen guardando esa esperanza de que puedan volver a tenerlos allí. Pues mire, lo que sabemos desde norte de Santander es que las autoridades han confirmado que hay organismos humanitarios que ya están trabajando precisamente para lograr la liberación de los 5 patrulleros que fueron secuestrados en las últimas horas. La policía confirmó que hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar a los 5 uniformados que fueron secuestrados en las últimas horas. Hacemos un llamado urgente y categórico a respetar la vida, la integridad y los derechos fundamentales de nuestros compañeros. Ante esta incertidumbre, familiares se han referido a través de las redes sociales pidiendo su pronta liberación. Confiando en Dios, todo saldrá bien. Pero este no es el único caso de secuestro bajo un retén ilegal. Ante esto, expertos aseguran. Un momento tan difícil para el país, que se expongan los miembros de la Policía Nacional que se encuentran regresando de su merecido descanso. Las acciones para contener la actividad delincuencial en el territorio no son contundentes y por lo contrario han sido permisivas
Uniformados que llevan más de 6 meses en poder de los ilegales y muchos de ellos no tienen pruebas de supervivencia. Por su parte, desde ayer, organismos humanitarios adelantan labores para lograr la liberación de estos uniformados. ¿Aló? Bebé, ya. 6 de la mañana, 14 minutos, 5 patrulleros interceptados allí en La Llana, norte de Santander. Hablamos de José Ricardo Romero Carrillo, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Daniel de Jesús Granada Quirós, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina. Ellos estaban llegando de partir con sus familias en estas festividades de fin de año, los interceptan en un retén ilegal, paran el bus en el que estaban, hasta les agarran sus teléfonos celulares después de que se dan cuenta que efectivamente son policías porque les revisan hasta la cédula, les cogen su celular, empiezan a revisar, efectivamente comprueban quiénes son, se dan cuenta de que hay uno más, un uniformado más en este bus, a él lo dejan suelto para que finalmente vaya y alerte y cuente lo que sucedió y que se los llevaron. 6:15 de la mañana. Más adelante vamos a tener más información de primera mano sobre este tema para saber qué acciones están adelantando para traer a estos 5 patrulleros de nuevo a casa. Por lo pronto nos concentramos en otros problemas que tiene este país, que no son pocos. Y ustedes saben, la crisis de la salud es uno de ellos. Los pacientes de la nueva EPS siguen muy angustiados. Si hablamos de Bogotá, una de las situaciones más críticas es la que tiene Juan Sebastián. Él apenas tiene 27 años, pero cuenta con 3 enfermedades huérfanas. Puso una tutela, pero ni con eso le están entregando los medicamentos que son indispensables, no solo para que esté bien, Jason, para que pueda vivir este muchacho. Habló usted con la mamá, ¿qué le contó? Mi querida Isa, muy buenos días. Pues mire, la señora Doris, una guerrera y toda mi admiración porque la conocimos ya. Es una historia que les llevamos haciendo seguimiento. Ayer visitamos nuevamente a Juan Sebastián, viendo su recuperación. Pues la señora Dori reconoce claramente la crítica situación de la salud en Colombia y de la nueva EPS, la cual su hijo es afiliado. Está pidiendo con urgencia estos medicamentos que son vitales para la recuperación de Juan y que desde noviembre no se los entregan. Le ha tocado a ella sacar de su dinero, comprarlos, son medicamentos costosísimos. En muchas ocasiones ni siquiera se consiguen y esto la tiene en una situación muy crítica, muy preocupada, viendo a su hijo en decadencia y hace un llamado urgente a la interventoría para que le colaboren, le solucionen esta situación. A pesar de los pagos que ella realiza, pues se ha visto complicado porque la medicina no la recibe. Esta es la historia de Juan. La historia de Juan Sebastián Moreno duele. Durante 27 años ha combatido 3 enfermedades huérfanas, entre ellas la fibrosis quística y la inmunodeficiencia variable, que hoy lo tienen en una situación crítica. Es una sensación de impotencia, de rabia, de dolor, porque yo estoy viendo que mi hijo se está muriendo. Él se está dando por vencido. A pesar de su valiente lucha y la de su cuidadora, que es su mamá, algo que se le sale literalmente de las manos es su prestador de salud, la nueva EPS, y su crítica situación con la entrega de medicamentos. Lleva un mes convulsionando todos los días, nada de razón de cuándo me entregan la lacosamida ni la quepra que él necesita. Su caso tiene múltiples tutelas y ni así ha logrado un equilibrio en la entrega que garantice una recuperación. Le dije a la señorita, pero es que él tiene mucho dolor. No puedo hacer nada, no hay. Con urgencia necesita atención oportuna y la entrega de sus medicamentos para además combatir enfermedades adicionales como la epilepsia, apneas de origen central, dolores crónicos y un tumor intramedular. Pues miren, vamos a seguir hablando de este drama que viven miles de pacientes en todo el país. Por eso vamos a estar en Tunja, en Barranquilla y en Medellín, porque es que esto no se nos puede volver paisaje ni una cifra más. Por eso el llamado hoy directamente es a las autoridades de salud, a las directivas de la EPS, a los entes de control, porque son vidas las que están en riesgo, vidas las que ya se han perdido y si no se toma acción pues van a seguirse perdiendo. Miren, por ejemplo, en Chiquinquirá, esto en el departamento de Boyacá, un hombre con isquemia cerebral no recibe su anticonvulsivo desde noviembre, ni también otros insumos y medicamentos que requiere. Ángela, usted habló con la familia de él, ¿qué le dijeron? ¿Cuál es el estado de salud? Pero además, ¿qué les ha contestado la EPS a ellos? Buenos días.
Ingrid, televidentes, buenos días. La saludo desde la farmacia Discolmeds. Quiero que mientras les cuento, ustedes vayan viendo el panorama. Personas que llegaron acá desde las 3 de la mañana y que han soportado las bajas temperaturas que hacen en la capital boyacense. Y este panorama no es ajeno en las regiones, como usted lo mencionaba. Este hombre en Chiquinquirá, un hombre que padeció una isquemia cerebral que lo tiene postrado en cama y que desde noviembre no le han entregado un medicamento anticonvulsivo. Su familia asegura que tampoco ha podido comprarlo porque uno, son muy caros y dos, son de un manejo muy especial y no se venden en farmacias convencionales. Adicionalmente, a este hombre también le cancelaron desde el 1 de enero la hospitalización en casa y la realización de terapias físicas y respiratorias. Ellos no saben ya a quién acudir, pues han tomado diferentes medidas. Sin embargo, cada vez que van a la farmacia les dicen que estos medicamentos no hay. Hace un año Rafael Cano sufrió una isquemia cerebral y una hipoxia. Estos padecimientos lo dejaron postrado en una cama, sin poder ni siquiera alimentarse. Su esposa denuncia que desde noviembre no recibe uno de los anticonvulsivos indispensable para su calidad de vida. Los medicamentos son de alto costo, aparte que son medicamentos de uso controlado que no se consiguen en ninguna farmacia, puesto que yo coloqué a mis hijos de Bogotá o de Tunja para que ellos los busquen, pero no los venden. Debido a su condición, Rafael también sufre de desnutrición severa. Necesita suplementos especiales para nutrir su cuerpo. Discolmeds, la farmacia que dispensa para la nueva EPS, tampoco se los ha entregado. Y lo más indispensable en el caso de Rafael es el Ensure Plus HN, que es para pacientes con desnutrición severa. Al drama de esta familia se suma la cancelación de citas y terapias programadas para el Hospital San Rafael de Tunja, ya que debido a la millonaria deuda de la nueva EPS desde el 1 de enero no prestan más servicios a sus afiliados. Qué dura esta situación de don Rafael ahí en Boyacá, pero miren, también en Soledad, en Atlántico, conocimos el calvario que vive una familia porque una niña, su hija, pues ella tiene en este momento déficit cognitivo, pero también padece epilepsia y no está recibiendo los medicamentos que necesita. Recientemente fueron a la nueva EPS y pues regresaron con las manos vacías. Bernie, buenos días nuevamente y bueno, cuéntenos cómo está la niña y qué le ha dicho la familia. Ingrid, con mucha preocupación se encuentra la familia de la cantidad de casos que hemos registrado aquí en Barranquilla, especialmente porque no encuentran los medicamentos, le colocan un recibito que le dicen venga en 15 días. Ayer escuchamos varias historias, hoy también con este caso lamentable de esta familia que necesita de manera de urgencia. Los médicos que me están escuchando saben lo importante que es la pastilla para las personas que sufren de epilepsia, tomarla de manera regular, de manera diaria. Y no se le están entregando. Una menor que tiene un déficit cognitivo y que es importante que siga ese tratamiento. Desde hace varios meses, asegura la familia, una familia de escasos recursos en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, están tras las órdenes, te entreguen el medicamento y las veces que han ido al dispensario ha sido inútil, no se los han entregado. Esta es la historia. En las manos de don Johnny Rodríguez se acumulan las órdenes médicas y las recetas con medicamentos pendientes que la nueva EPS no ha suministrado. En su mente crece la preocupación, porque sin el tratamiento, su hija, una niña con discapacidad cognitiva que sufre de epilepsia, está en riesgo de una nueva crisis. Tengo una niña de 29 años especial, con retardo mental y epilepsia, a la cual no le entregan los medicamentos. Tenía años que no convulsionaban y a raíz de esto, en el mes de diciembre presentó 2 episodios de convulsión. La Personería de Barranquilla sigue de cerca la situación de la nueva EPS. Hasta el momento no han firmado convenio con ninguna IPS y más de 163.000 usuarios están sin servicios de salud. Hemos recibido más de 12.500 quejas de usuarios de la salud, donde el 51% tiene que ver con el asunto de los medicamentos. Solo entre noviembre y diciembre de 2025, en contra de la nueva EPS se presentaron 40 desacatos por incumplimientos de tutelas, de los cuales 20 están en proceso de orden de arresto. Televidentes, solamente la Personería de Barranquilla
en la nueva EPS ha recibido más de 12.500 quejas en lo que va del periodo del 2025, especialmente por la falta de medicamentos. Ya 20 desacatos de tutela están para orden de arresto y nadie soluciona los casos de esta joven con problemas de deficiencia cognitivas y que necesita tomar la pastilla por las epilepsias que le da. Es la punta del iceberg de toda la cantidad de problemas que se registran especialmente para los pacientes de la nueva EPS, los usuarios de la nueva EPS. ¿Hizo usted con más información? Claro, Bernie, es que ojalá pudiéramos decir que estos casos que les presentamos aquí con cara y nombre pues son los únicos, pero realmente no, pues les mostramos uno de tantos para que ustedes entiendan el nivel de crisis. Si nos vamos para Medellín, por ejemplo, les hablamos de Noraima Gutiérrez. Ella tiene cáncer de tiroides, pero nada que le entregan tampoco esas medicinas. Nuestro equipo, Saris, ustedes se fueron hasta el punto de dispensación que queda en el punto oriental, eso es un centro comercial, y lograron confirmar que después de que se acaba ese convenio entre la nueva EPS y Colsubsidio, pues las fórmulas de los usuarios no las están entregando. Pero ¿qué más encontraron allá? Porque me imagino que lograron hablar con mucha más gente. Mire, Isabela, estamos específicamente en ese punto del que usted habla, que es el punto de la Oriental, en plena avenida Oriental, en el centro de Medellín. Aquí llegamos a eso de las 5 de la mañana y desde esa hora ya había fila. Esta es toda la gente que está esperando poder ingresar precisamente al centro de atención de la nueva EPS para que les definan qué deben hacer, pero sobre todo para que les entreguen los medicamentos. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado es que la mayoría de las personas no saben a dónde ir, no saben cuál es el nuevo gestor farmacéutico y por eso tienen que venir aquí, incluso muchos de ellos, a perder el día. Precisamente hablamos con esta señora que nos contó que su sobrina, quien padece cáncer de tiroides, lleva desde hace varios meses sin recibir el tratamiento indispensable para que su vida pueda seguir. En el punto de entrega de medicamentos ubicado en la avenida Oriental se observan filas de usuarios que pese a acudir con sus fórmulas se van con las manos vacías. Es el caso de Noraima Gutiérrez, quien intentó reclamar un medicamento para su sobrina, una paciente con cáncer, sin embargo no obtuvo una respuesta por parte de la entidad. Todos los Colsubsidios se encuentran cerrados, ¿cierto? Vengo a reclamar una droga para mi sobrina y me dicen que todos están cerrados y no están entregando medicamentos hasta nueva orden. En la entrada del punto de dispensación de la Oriental hay un comunicado en el que se indica que los medicamentos solo se entregaron hasta el 31 de diciembre. Que no hay medicamento y que no despachan, no hay nada. De acuerdo con cifras de la Personería de Medellín, en Antioquia hay más de 276.000 personas afiliadas a la nueva EPS, quienes podrían resultar afectadas por esta situación. Que no, y punto. Y que no hay. Imagínense ustedes madrugar y recibir esa respuesta sabiendo que en casa tienen a su hijo en la cama, como veíamos ese caso aquí en Bogotá de Jason, muy duro. 6:27 de la mañana, gracias a nuestros corresponsales por esta ronda hablando de la crisis de salud. Por lo pronto vamos a regresar con información sobre el secuestro de nuestros policías, el que ocurrió en Tibú, del que les estábamos hablando hace unos minutos. Se ha vuelto lamentablemente recurrente, unas veces son militares, otras veces son policías, como en este caso, y para que exploremos más lo que está sucediendo, saludamos al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que muy amablemente se conecta con nosotros a esta hora. Muy buenos días, ministro, qué gusto hablar con usted de nuevo. Isabela, igualmente, muy buenos días y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven en este momento. Sí, el día de ayer, lamentablemente, la información que tenemos en este momento es que un grupo o unos integrantes del grupo criminal del ELN secuestraron a 5 de nuestros policías que se encontraban viajando en un bus particular, regresando del permiso de fin de año, y cometieron este grave delito que atenta a la humanidad, que atenta también a los colombianos, porque fueron secuestrados, son colombianos que protegen a colombianos. Pero confiamos en que van a regresar muy pronto sanos y también a salvo, y se están haciendo todas las acciones para que así ocurra. Ministro, ¿quién se los pudo haber llevado en esta zona? ¿Quién está delinquiendo? La información que tenemos en este momento es que sería el cartel del narcotráfico del ELN.
cartel de narcotráfico del ELN. Este grupo armado ilegal se ha llevado o podría posiblemente haberse llevado a estos 5 patrulleros. Sí, podemos decir que se ha vuelto ya como un modus operandi, ¿no? Que los cogen cuando están regresando de sus días libres, cuando incluso a veces están vestidos de civil. En este caso nos dicen que hasta les revisaron el celular. ¿Qué acciones se pueden adelantar para que se sienta más seguridad en las vías, no solamente para ellos, sino para los civiles? Imagínense el susto que puede tener alguien en un bus viendo que esto pase. Ahí en esa zona tenemos desplegado alrededor de unos 11.000 hombres, que hace parte del plan que desplegamos en toda la zona de frontera con Venezuela, frontera que compartimos por 2.200 kilómetros, y en la cual hemos desplegado más de 30.000 hombres para contener esos grupos criminales como el cartel del ELN o el cartel del Tren de Aragua. En esa zona específica, en el Catatumbo, hay más de 11.000 con capacidades diferenciales. El comandante general de las fuerzas militares estuvo allá el 30 de diciembre pasando revista de todo el dispositivo y de cómo se está fortaleciendo toda la capacidad para adelantar una ofensiva aún más fuerte contra estos grupos criminales. La defensora del pueblo, con quien interactúo permanentemente, me comentó que el día de ayer se desplazó en esa zona y me reportaba cómo veía presencia importante. Pero hay sitios que es imposible colocar un militar o un policía cada 100 metros. Entonces se colocan en puntos nodales y estos criminales, la información que tenemos es que llegaron en una moto, pararon el vehículo que iba avanzando y en cuestión de minutos comenzaron a revisar. Nuestros policías van en una actividad que es por fuera, digamos, de la propia del servicio, están en su permiso de vacaciones y cometen este delito. Frente a ello, el presidente de la República ayer mismo pues, hizo un llamado importante a la fuerza pública, y también lo hice yo, en el sentido de que se han dispuesto también otras capacidades para que nuestros policías y nuestros militares se desplacen en aeronaves, se desplacen en helicópteros a esas zonas críticas y no corran peligro como el ocurrido y eventos como los que sucedieron ayer. Recordemos también que tenemos secuestrados 9 uniformados más, 2 policías más, 7 militares, y la mayoría de ellos ha sido en actos por fuera del servicio, cuando están de permiso, cuando están de vacaciones. Eso denota, digamos, ese interés o esa debilidad de estos grupos criminales que no pueden enfrentar a la fuerza pública, pero sí lo hacen cuando nuestros uniformados están de permiso. Claro, la canalla, además de hacerlo en el momento que más vulnerables pueden estar ellos, y es cuando están viviendo sus vidas como cualquier ser humano. Ministro, qué bueno que usted nos tocó el tema de la frontera con Venezuela, porque justamente se lo íbamos a preguntar, y es que rondaba esa preocupación en el aire de que hubiera un éxodo masivo, por decirlo así, de los grupos criminales que estaban de ese lado de la frontera, que estaban en Venezuela, que se devolvieran para la de Colombia, que comenzara ese enfrentamiento entre los mismos frentes de ellos y que afectara esto a la población civil. ¿Cómo va ese tema? Sí, nosotros planteamos 3 escenarios en el tema de migración, en el tema de la frontera. Uno, que ocurriera una migración fuerte de Venezuela hacia Colombia, otro que permaneciera prácticamente el mismo movimiento, y otro que ocurriera lo contrario. Por ahora, en términos de migración, ha ocurrido básicamente el neutral, o sea, se mantiene el flujo normal, los pasos normales. Estamos allá constantemente, como todo el Estado, monitoreando lo que está sucediendo. Y frente a los grupos criminales, pues que se movieran esos principales cabecillas que estaban al otro lado. Uno de ellos es, por ejemplo, alias Pablito. Es un criminal muy peligroso porque hay una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. También está Antonio García, también está otros cabecillas de otros grupos como alias Iván Márquez, que no tenemos información exacta si esté vivo, si no esté vivo, en qué condición lo estaría, pero lo que sí sabemos es que se sienten más inseguros en ese territorio y van a intentar moverse hacia acá donde están las estructuras. De allí que toda la actividad y todo el despliegue que tenemos en zona de frontera, con las capacidades de inteligencia de última tecnología y articuladas entre todos los organismos, es para identificar estos capos y neutralizarlos y evitar esas confrontaciones que produzcan desplazamientos. Los cabecillas entonces serían quienes están haciendo este éxodo. Ministro, gracias por el dato, gracias además por esta entrevista, le deseamos un buen día. Isabela, muy amable, un abrazo muy grande a todos los colombianos, y debemos mantenernos unidos y avanzar como nación, que nos sintamos orgullosos de ser colombianos. Muchas gracias.
6 de la mañana, 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Escuchen esto. En libertad, pero vinculado a la investigación, quedó el hombre señalado de torturar y causarle varias heridas a su expareja. A pesar de las pruebas, se le imputa el delito de lesiones personales. De nada valió la medida de protección. A Vicky Vargas el 4 de enero la amarraron con un cable, la cortaron y golpearon por casi una hora en su apartamento en el barrio La Estancia Sur de Bogotá. Ella estaba por una ventana, amarrada, desnuda y con golpes muy visibles en el rostro, pidiendo ayuda. Denunció que fue su expareja, el mismo que capturaron en el conjunto al que habría ingresado irregularmente, el mismo que presuntamente la atacó porque ella terminó con la relación, el mismo al que dejaron libre porque un juez tipificó todo como lesiones personales. Queremos que no lo vayan a soltar por nada del mundo porque es un peligro tanto para ella como para el niño. La comisaría de familia confirmó el incumplimiento a la medida y exige proteger la vida de la mujer de 37 años que se recupera de 5 fracturas en la cara y cortaduras con un cuchillo en la parte interna de su boca. Ordenar la protección temporal y especial de la señora Vicky Liliana Vargas por parte de las autoridades de policía a fin de evitar nuevos hechos de violencia y debe permanecer alejado de ella como mínimo unos 500 metros. El 16 de enero habrá audiencia frente al caso. Igual de indignados aquí a nosotros quedaron ustedes, yo lo sé, pero más allá de esta noticia, conociendo el delicado estado de salud en el que se encuentra esta mujer, queremos profundizar un poco más y para hacerlo está con nosotros el abogado penalista Saúl León. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Noticias RCN. Buenos días, Isabela, para usted y toda la audiencia de Noticias RCN. Doctor, usted que tiene el conocimiento, explíquenos por favor a los que no entendemos cómo es que se descarta el delito de intento de feminicidio en un caso tan fuerte como estos. ¿Qué esperanza le quedan a otras mujeres? Es indudable que la Judicatura debe revisar este caso en particular, porque de los elementos materiales probatorios que se van a conocer ante la opinión pública, los hechos de violencia sobre los cuales fue víctima esta mujer son de extrema gravedad. Y si bien es cierto, en principio podrían considerarse unas lesiones, hay que revisar el contexto en dos perspectivas fundamentales. La primera, si estos, estas agresiones, estos golpes, estas digamos que aberrantes circunstancias de maltrato, tienen el objetivo solamente de lesionar o pueden llegar a causarle la muerte a una persona, en este caso a esta mujer. Y la segunda, el contexto en el cual se dieron, es decir, cuáles fueron sus finalidades en perspectiva de la violencia de género. Este caso tiene todo menos de unas simples lesiones personales en punto de lo siguiente. Las lesiones sobre las cuales se basaron, la investigación y las decisiones, pues corresponden más a un feminicidio en grado de tentativa que a unas simples lesiones. Ahora bien, ya la misma Corte Constitucional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y sendos pronunciamientos de la Fiscalía General de la Nación en punto a sus circulares han establecido que la aplicación del Código Penal en tratándose de violencia contra la mujer debe analizarse en perspectiva de violencia de género. Pero en este caso considero muy respetuosamente que el despacho que ha adelantado el diligenciamiento se ha apartado de la jurisprudencia, de la norma penal y de las directrices de la propia Fiscalía General de la Nación en detrimento de los derechos de esta mujer. La situación es de extrema gravedad y urge que la judicatura, ya sea el juez de conocimiento que adelante las diligencias o sea la misma Fiscalía, haga, digamos que básicamente un análisis del caso en concreto y pueda replantear las decisiones que hasta la fecha se han tomado porque son presuntamente ilegales y lo que hacen es básicamente perpetuar ciclos de violencia contra la mujer, no solamente con esta mujer víctima de estos hechos, sino en adelante los que se puedan presentar. Claro, es que termina uno interpretando, doctor León, que hubo una omisión ahí, casi que un favorecimiento un poco machista en cuanto a este agresor, porque está todo, como lo dijo usted, para que esto sea una tentativa de feminicidio. Sabemos que hay una próxima audiencia, pero usted nos dice que la Judicatura tiene que revisar también este caso, porque inicialmente pues solamente se habló de lesiones personales. En esa audiencia, ¿qué va a pasar? ¿Ya de pronto ahí sí se puede tipificar como intento de feminicidio? Por supuesto, básicamente el juez que haga las veces del juez de conocimiento puede hacer un control de fondo con respecto del planteamiento que señale la Fiscalía General de la Nación y en punto de esas irregularidades que ya se advierten, solicitar que el fiscal del caso, en representación de esta entidad como titular de la acción penal, corrija lo actuado hasta la fecha
toda vez que incluso no se ha presentado, por ejemplo, un allanamiento de cargos, es decir, el investigado no ha aceptado cargos. En ese orden de ideas, corrija el rumbo de la actuación y actúe en derecho, es decir, que estos elementos materiales probatorios que acreditan una violencia sistemática, unos, digamos, ataques bastante dolorosos, casi prácticamente una tortura de la cual fue víctima esta mujer, pues se adecúen al tipo penal, digamos, que corresponde en punto a que su vida estuvo en riesgo. Esto es un feminicidio en grado de tentativa y no unas simples lesiones. Ello por cuanto en principio se vulnerarían los derechos de la víctima a la justicia, a la verdad, y además de ello se dejaría una situación tan grave como esta en total impunidad. Porque es que, Isabela, las lesiones personales son excarcelables. Es decir, una persona que sea condenada por lesiones personales no puede ir, incluso pueden suspender la ejecución de la pena porque el quantum punitivo a veces no funciona, no supera ni siquiera los 3 años. Imagínese, en cambio, ¿cómo va a quedar este señor libre, particular, además, siendo esta mujer todavía más vulnerable o cualquier otra mujer que se encuentre en el camino? Porque esto simplemente habla de que es una persona misógina. Pues es Saúl León, abogado penalista. Le agradecemos que se haya conectado con nosotros en Noticias RCN y que nos haya explicado un poco más el caso. Nos quedó bien claro. Le deseamos un buen día. Gracias, Isabela, a usted y a toda la audiencia de Noticias RCN. Y por supuesto, televidentes, esto nos hace preguntarnos si casos como estos deberían hacer reformas estructurales en cómo se ejecuta la ley en nuestro país, porque no queremos una menos en este mundo. 6:47 de la mañana, cambiamos de tema y retornamos con una de las noticias del día. Al inicio de esta emisión ya les estábamos hablando de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado a través de su cuenta en redes sociales que se llama Truth Social que el régimen de Venezuela le va a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Dijo que ese producto se va a vender a precio de mercado y que se transportará en unos buques de almacenamiento directamente a muelles de descarga allá en Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. Entre tanto, la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, negó cualquier injerencia extranjera en Venezuela, pero además sostuvo que ellos son los que están gobernando el país. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su gobierno constitucional, es el poder popular consolidado. 6:48 de la mañana, las advertencias de Estados Unidos ya le llegaron al número 2 del régimen venezolano, que no es Delcy Rodríguez la que veíamos ahí en pantalla, sino Diosdado Cabello. Le dicen que él es el próximo objetivo si no coopera en la transición y el orden después de la captura de Nicolás Maduro. De acuerdo con declaraciones en anonimato por parte de funcionarios de la administración a la agencia de noticias Reuters, es que se conoció esta información de que las advertencias y el siguiente golpe podría ser en contra de Diosdado si no coopera. Mire, vamos a cambiar de tema porque acerca del caso judicial ocurrido en la avenida Mutis, donde murieron 2 personas, pues en las últimas horas la Fiscalía le imputó cargos al propietario del carro, aunque no iba manejándolo. Le preguntamos a esta hora a María Fernanda qué cargos se le imputan y por qué. Buenos días. Televidentes, buenos días. Mire, a pesar de que no se trata de quien conducía el vehículo, si era su propietario, y finalmente es un importante precedente, fue procesado por el delito de homicidio doloso en la calidad de comisión por omisión, y se trata, o más bien fue procesado porque esta persona entregó el vehículo a una persona que conducía en estado de embriaguez y posteriormente causaron un accidente en el que perdió la vida 2 personas. La Fiscalía judicializó a Edwin Leonardo Delgado por su posible participación en el accidente ocurrido el pasado 31 de octubre en la avenida Mutis, al occidente de Bogotá, accidente en el que murieron 2 personas. Infringió por omisión, es decir, el no haber evitado el resultado. El procesado habría entregado el vehículo de su propiedad a un hombre que se encontraba en estado de embriaguez para que lo condujera. ¿Tenía usted una posición de garante frente a la fuente de riesgo que en este caso se encontraba constituida por el vehículo automotor? Lo que le imponía el deber objetivo de cuidado que se configura en evitar la realización de riesgo con esta fuente. La Fiscalía lo imputó por el delito de homicidio doloso en la modalidad de comisión por omisión.
Y las emergencias por lluvias continúan registrándose en todo el país. Y esta vez pasó en Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca, donde el río Quilichao se salió de su cauce debido a las intensas lluvias de las últimas horas. Las autoridades mantienen el monitoreo sobre el afluente debido al riesgo que causa la creciente de su caudal. Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento del río Quilichao, afectando varias zonas del municipio de Santander de Quilichao en el departamento de Cauca. Videos difundidos en redes sociales muestran el impacto de la creciente del río sobre las vías principales y la piscina municipal. Las autoridades locales se mantienen en alerta permanente y vigilan el comportamiento del río ante el riesgo que representa el incremento del caudal. Los organismos de emergencia recomendaron a la comunidad no acercarse a la ribera y atender las indicaciones emitidas con el fin de prevenir incidentes mayores. Además, en el sector de Dominguillo, el río Quinamayo se salió de su cauce, generando afectaciones en viviendas cercanas a la ribera. Por fortuna, no se reportan personas lesionadas como consecuencia de los desbordamientos. Las autoridades avanzan en la evaluación de los daños y en la atención de las familias afectadas. 6 de la mañana, 52 minutos ya. Hasta el 10 de enero, la Secretaría de Educación de Bogotá tiene habilitada la etapa de atención presencial y novedades en los colegios públicos. ¿Qué pasa durante esa fase? Pues que las familias que no completaron su trámite o que tuvieron algunos inconvenientes para solicitar, para actualizar o para formalizar la matrícula de sus niños, pueden hacerlo. Sin embargo, hay quienes aseguran que esta medida, que es para ayudar, ha presentado algunas dificultades. Vamos a preguntarle a Jason, que ha estado hablando con los papás, con qué problemas es que se han encontrado. Continuamos, estamos en la localidad de Engativá para hablar de este proceso importante que son las matrículas del 2026 y ese inicio de clases que se va a dar el 26 de enero. Me acompaña Sandra Ávila. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros con este frío impresionante que hacen en Engativá. ¿Qué problemas han tenido ustedes como mesa distrital de padres y madres cuidadores justamente con ese proceso de matrículas? ¿Qué ha visto doña Sandra? Que ya se agotaron las citas en la página de la Secretaría y muchas gracias a ustedes por estar en esta bella localidad y fuera de eso pues mirar que el proceso ha sido muy tedioso y sobre todo en cuanto a la unificación de hermanos, no se ha podido lograr por ningún medio. Es decir, una familia con 3 hermanos. Con 3 hijos nos los colocan en diferentes colegios, nos ponen a recorrer media localidad y fuera de eso, con estas citas que no existen en este momento, nos toca esperar hasta la otra semana a ver cuál es el paso a seguir. Doña Sandra, pues mire, usted lo ha dicho, son citas que ha dicho la Secretaría de Educación van a ser atendidas en 4 puntos físicos. Estamos hablando del Colegio Ciudad de Bogotá CDA en la carrera 25 con 53B 32 Sur, también el Colegio John F. Kennedy en la carrera 74B con 38A 33 Sur. Tenemos el Instituto Técnico Industrial Francisco José Caldas en la localidad de Engativá, carrera 68F con 63B 02 y la Dirección Local de Educación de Suba con la carrera 58 con 167B. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana hasta las 12:30 del 5 al 10 de enero. Dice la Secretaría que son 3.000 citas habilitadas al día, pero muchas veces se agotan. Esto es lo que dice la Secretaría de Educación. Desde el 13 de enero se van a estar atendiendo todo lo que es solicitud de cupo nuevo y traslado en las direcciones locales de educación y a partir del 14 de enero en todos los colegios oficiales de Bogotá para que hagan la solicitud. Que ningún niño se quede por fuera del sistema educativo y que estén sentados desde el primer día del calendario escolar. Que así sea, pues aquí escuchamos las quejas de los papás, por supuesto, y los terminamos ayudando en ese proceso de matrícula. 6:54 de la mañana, hacemos un cambio de tema, hablamos de nuestro país que sigue sonando en los grandes escenarios del mundo y esta vez lo hace a través del talento de la juventud. Santiago Cañón, violonchelista bogotano y uno de los músicos más destacados de su generación, vuelve a brillar en el Cartagena Festival de Música. Un dominio extraordinario del violonchelo, emociona al público, pero además ratifica porque hoy Santiago es uno de los grandes orgullos culturales de este país. Desde muy joven mostró un talento excepcional y el Cartagena Festival de Música fue uno de los escenarios que lo vio crecer y proyectarse internacionalmente. Siempre lo hemos visto crecer casi aquí.
Ayer hizo un dueto maravilloso y además lo hemos visto en diferentes etapas, cosa que nos enorgullece mucho. Santiago Cañón es uno de los violonchelistas colombianos más destacados del mundo. Su técnica, madurez artística y sensibilidad interpretativa lo han convertido en un referente de la música clásica. Me parece fantástico, además que el cello es mi instrumento preferido. Y ha sido fantástico sus conciertos, de verdad que sí, estoy muy emocionada. Cada presentación suya confirma su grandeza musical y la pasión que lo ha acompañado desde sus inicios. Llevan varios días de navegación ya por los canales patagónicos y nuestra embarcación científica Orgullo de Colombia llegó a fondear en Punta Arenas, Chile, que es la última parada antes de hacer el cruce hacia el continente blanco. Hace poquitos minutos el ARC Simón Bolívar fondeó frente al muelle en el que va a estar atracado desde mañana y hasta el próximo sábado 10 de enero. Los detalles de esta maniobra, el clima de esta hora, el tintico tan bueno que se está tomando, nos lo tiene a esta hora Esteban Pérez. Estevitan, fondear es más o menos como parquear, ¿sí o no? Claramente, esa es la mejor descripción, Isa. Estamos parqueados, así como lo dice, en el mar, fondeados. 7:13 de la mañana en Colombia, 9:13 de la mañana aquí en el punto más austral del continente suramericano, Punta Arenas, Chile, y hemos llegado y desde aquí nos acompaña un excelente café, así sabe un gran café, tostado selecto intenso, con intenso sabor, intenso aroma e intenso color. Nos acompaña a esta hora de la mañana porque sí que está haciendo frío, porque hemos llegado a este punto después de varios días de navegación por los canales patagónicos y mire, definitivamente es muy raro porque llegamos en medio de unos vientos muy fuertes y ahora ya no hay vientos. ¿Qué pasa en esta zona? Pues a esta hora se lo voy a preguntar a mi capitán Carlos Andrés Torres, el comandante del buque ARC Simón Bolívar. Mi capitán, bueno, hemos llegado a nuestro segundo puerto, bueno, fondeado por ahora. Esteban, buenos días, televidentes en Colombia, buenos días. Sí, efectivamente, hace unas horas fondeamos aquí frente a Punta Arenas, Chile. Como tú lo dijiste, la parte más austral de nuestro continente sur en Chile. Y básicamente tuvimos unos vientos durante la maniobra alrededor de los 30, 40 y hasta los 50 nudos. Sin embargo, en estos momentos, pues sí, se ve una calma absoluta. El buque en un escenario fantástico como es este puerto tan espectacular como es Punta Arenas. Capitán, pasa algo tal vez muy particular, el tema de los vientos, que eso posiblemente puede generar que el buque salga del punto de fondeo. Eso normalmente se llama, ¿y cómo actúan ustedes para recuperar el punto del fondeo? Bueno, Esteban, en esta parte del continente hay unos vientos que se conocen como los vientos catabáticos, que son vientos que vamos a enfrentar en la Antártida y que pueden ir desde los 30 hasta los 100 nudos de velocidad, o sea, entre los 60 kilómetros hasta los 200 kilómetros por hora. Para eso el buque, en caso tal de que el ancla no sostenga el buque, eso se llama garreo, el buque está entrenado con su tripulación para efectuar la maniobra de enmendar fondeadero, que básicamente es recoger el ancla y volverla a lanzar para que el buque se mantenga con seguridad en el área donde inicialmente se asignó ese punto por parte de la Capitanía de Puerto de Chile. ¿Y que eso posiblemente es por todo ese tema de los vientos que nos arrastran nuevamente? Sí, claro, como te explicaba, esos vientos tan fuertes al buque tener tanta superestructura, pues genera una fuerza mayor sobre el buque y eso genera que en algunas ocasiones el buque garree o se desplace un determinado número de metros, yardas conocidos como manejamos nosotros la medida métrica en el mar y obliga a que dentro de los procedimientos de maniobra, que son los círculos de borneo y garreo, que es donde debe permanecer el buque, nos indica en qué momento debemos efectuar esa maniobra para enmendar el fondeadero. Pues mi capitán, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias RCN, por traernos acá a Punta Arenas y seguir nuestra travesía hacia el corazón de la tierra. Nosotros vamos terminando, pero en nuestras emisiones del mediodía les tendremos más detalles de cómo fue esa maniobra de fondeo y cómo se ve Punta Arenas desde este punto de la cubierta del ARC Simón Bolívar. Por lo pronto ustedes tienen más información. Buen viento y buena mar.
Eitan, muchísimas gracias. Y mire, esta información hasta les puede servir allá en el ARC Simón Bolívar, porque vamos a hablar en miércoles de salud mental de los ataques de pánico, que uno dice, no, a fulanita le dio un ataque de pánico. ¿Cómo así? ¿Se enloqueció? ¿Salió corriendo en círculos gritando? Pues no, son más comunes de lo que ustedes creen. De hecho, 1 de cada 4 personas puede haber sufrido o es posible que sufrirá un ataque de pánico en cualquier momento. Identifiquemos cómo se siente en el cuerpo cuando uno está teniendo uno. Primero, hay palpitaciones muy fuertes, sube de una ese corazón, falta de aire, como que uno está hablando, como que siente una opresión en el pecho, y también eso lo lleva a que se maree y a que sude mucho, esa sensación de estar como sudando frío, que uno siente las manos mojadas, y también le puede llegar a dar náuseas. Así se siente en el cuerpo. Por supuesto, no significa que cuando uno sienta esto necesariamente es que está teniendo un ataque de pánico. De hecho, hablemos de cuándo es posible que de un ataque de pánico hasta cuando usted está dormido le puede empezar a dar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con estrés acumulado que usted tenga en su cuerpo y en su sistema nervioso. Digamos que usted acaba de atravesar una pérdida, la pérdida de su papá, y lleva un mes, y al mes es que le da el ataque de pánico. No se desarrolla justo en los momentos de tensión, sino que puede ser estrés acumulado. En la mente, ¿cómo se siente? Usted tiene la sensación de que algo malo va a pasar, tan malo que usted hasta siente que no sabe cómo, pero está a punto de morirse. Tiene una pérdida del control de todo, cree que nada está en sus manos y que el mundo se le va a caer encima si es que usted no puede hacer nada. Esta es otra sensación, me estoy enloqueciendo. Eso también lo acrecentan los síntomas físicos, como usted está mareado, usted está con náuseas, pero además está pensando que todo se va a ir al carajo, pues piensa que se está enloqueciendo. Y lo otro es que muchas veces se siente irreal. Esto que está pasando tan malo, que a veces ni siquiera es nada, no puede ser real. Muy bien, ¿cómo vamos a manejar un ataque de pánico o cuando pensemos que estemos sintiendo uno? Con el ejercicio 54321. Identifiquen 5 cosas que puedan ver y las nombran en voz alta. Yo aquí estoy viendo la cámara, estoy viendo a Luza, estoy viendo un computador. Vamos a identificar 4 cosas que podamos tocar. Conéctense con la sensación que les da la tela de su ropa, con el celular que tienen en la mano. 3 cosas que puedan escuchar. Está sonando el pito de un carro, está sonando una ambulancia, un pajarito. Y 2 cosas que puedan oler, lo que esté en el aire, los olores que estén en el aire, si tienen una fruta, y una cosa que puedan saborear. Si no tienen nada que meterse a la boca, se imaginan ese sabor de su cosa favorita en el mundo. Estos ejercicios nos ponen nuevamente en el presente y nos hacen desconectarnos de esas emociones que son traídas por el miedo y por la ansiedad. Nos vamos a comerciales, espero que les haya servido la información para ustedes o para sus seres queridos. Ya regresamos. 7 de la mañana, 26 minutos. Gracias por seguir con nosotros a primera hora. Es momento de enlazarlos con la FM de RCN Radio. Escuchamos el editorial de su director, Juan Lozano. Hola, muy buenos días. Lo que está pasando en Venezuela genera mucha incertidumbre, las actitudes de Delcy Rodríguez. Donald Trump había dicho que ella iba a seguir más o menos, palabras más, palabras menos, un libreto y unas decisiones acordadas con Estados Unidos. Pero sus palabras parecerían indicar una cosa: le están dando este margen de maniobra, está siendo leal a Trump, que permitió que ella llegara y no se la llevó, o a Maduro, que era su jefe. ¿Va a facilitar una transición hacia la democracia o se va a seguir atrincherando como lo hizo Maduro, quedándose sentada en una silla que se robaron, porque ellos perdieron las elecciones, ellos perdieron el voto popular? Grandes interrogantes. Mientras tanto, en Colombia lo que se requiere es prudencia y mesura. Este es un tema muy álgido. Donald Trump, quedó claro, no habla por hablar. Si dice una cosa, después la hace. No conviene que Colombia se ponga en un radar, sobre todo cuando ya se ha dicho que existiría una posibilidad de intervención con alguna operación en Colombia. Colombia, que no es una dictadura, Colombia, que es un país democrático, Colombia, que es un país con instituciones. Frente a las marchas de hoy, prudencia, mesura, ojalá esa sea la línea y ojalá se tomen las medidas para controlar la seguridad y el orden público. Que esta convocatoria no empiece, como ha ocurrido otras veces, con un llamado a la participación y termine con unos vándalos destruyéndolo todo. Juan, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana, 28 minutos, y tenemos una gran noticia para cerrar esta emisión. Aquí voy a poner a prueba con Carlitos Gamboa de Deportes mi B2 de inglés, y es que el Millonarios tuiteó The Last Dance, el último baile.
¿Por qué? Anoche se alborotaron las redes de Millonarios por un tuit que decía The Last Dance, o sea, el último baile. Y la gente empezó a especular, ¿cómo así que el último baile? ¿Qué pasó? Pero todo se terminó de alborotar esta mañana. ¿Por qué? Esta mañana anunció Millonarios en otro tuit el 9 a las 9. O sea, ¿qué? O sea que blanco es, gallina lo pone. Frito se come. Bueno, y se ha hecho, ya se ha empezado a filtrar, otro medio de comunicación también lo ha hecho oficial, y es que a las 9 de la mañana será anunciado Radamel Falcao García en su regreso a Millonarios, lo que sería el último baile de Radamel intentando cumplir su sueño de ser campeón con Millonarios. Acordémonos de la tusa que le dio a la gente cuando estuvo tan poquito tiempo en Millonarios, pues vuelve a los estadios, vuelve para que todos los colombianos lo podamos ver, que además creo que es un evento canónico en la vida ir a ver al mayor goleador de la selección Colombia jugando en Millonarios, y después de eso ya dice bye bye, ¿cierto? Sí, a ver, ya Falcao está en una edad avanzada, no sabemos cuáles van a ser las decisiones de Falcao, los planes, pero lo cierto es que a las 9 de la mañana va a haber presentación oficial del 9. Pues a ustedes muchísimas gracias por conectarse con nosotros y felicitaciones a nuestro Tigre, que vuelve a rugir en el Millos.